Muy bien, hermanos, pues el mensaje que voy a compartir en esta mañana lo he titulado Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Repito, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Y desde aquí mandamos, como siempre, un saludo a las personas que a través del internet escuchan estas prédicas, que Dios los bendiga y los guarde, ¿sí? Y a todos ustedes lo mismo. Así que ese es el mensaje y me gustaría que prepararan su Biblia para que fueran verificando todos los textos que están ahí en ese orden, para que ustedes vayan viendo que efectivamente todo lo que se enseña en este lugar es palabra de Dios. Ya lo dice la Biblia y también, valga la redundancia, lo dice el título del mensaje. Si alguno habla, hable como conforme a las palabras de Dios. Claro que sí, bendito sea el nombre del Señor. A Dios le damos toda la gloria y toda la honra porque Él se la merece toda. Así que tenga su Biblia a mano y cuando yo lea un texto ya usted lo tiene localizado y lo puede leer en su Biblia y así usted ratifica y confirma que efectivamente es palabra de Dios. Bueno, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca antes hay millones de personas que hablan y hablan y hablan, a diferencia de hace 30 años atrás cuando no existían las redes sociales, cuando no existía el internet. Siempre han habido personas que hablan y que hablan, pero como en estos días nunca antes se había visto tanto, ¿verdad? Cualquier persona se pone frente a una cámara, a un teléfono móvil y habla y ora y predica y profetiza para que le vean en todo el mundo. Y si esa persona tiene gracia para hablar, si tiene elocuencia y si le cae en gracia a la gente, esa persona puede tener muchos seguidores y ganar mucho dinero en internet. Hasta los gobiernos ya recurren a los llamados influencers. Todos ustedes saben lo que son los influencers, personas que influencian sus ideas a una cantidad de personas. Digo que hasta los gobiernos ya recurren a los influencers para que estos promuevan las políticas, los mensajes del gobierno. Los influencers influencian. Y hay influencias de todos los tipos. Y en el mundo de la fe no podía ser de otra manera, en el mundo de la religión. En el mundo de la fe y de la religión también han aparecido millones de mensajeros que aparecen en tu teléfono móvil diciéndote así te dice Dios, y así te dice Dios, y así te dice Dios, y bla, 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 sueltan su sermón. Te hablan mucha gente, muchos de esos predicadores te hablan con una firmeza, con una determinación y con un lenguaje bíblico y con una elocuencia que muchos creen todo lo que oyen y caen incluso en falsas doctrinas. Se tragan todo. Gracias a Dios por los que estudian la palabra para identificar lo que es una falsa doctrina de una verdadera doctrina, ¿verdad? Porque allí están las dos cosas, está la sana doctrina y también están las falsas doctrinas. Y cuando lo que la gente oye es dulce y agradable al oído y a la carne, pues lo reciben sin examinarlo, aunque sea una falsedad, porque es dulce a la carne y agrada al orgullo de la persona. Y entonces lo reciben sin examinarlo. Eso es un error como un castillo de grande, ¿verdad? Pero si lo que oyen es duro y les toca el orgullo propio, entonces lo rechazan de plano. Aunque sea una verdad como un castillo de grande, la rechazan de plano porque les toca el orgullo propio. El otro día en mi teléfono móvil me salió una tal Yuri, que ella era una cantante mundana y ahora de buenas a primeras ya dice ser pastora y está predicando en internet. Y ella esta mujer Yuri salió enseñando una teología y una doctrina a sus seguidores, presumiendo de que ella sabía mucho más que muchas personas. Y ella promovía una falsa doctrina diciendo que ella tenía a toda su familia cubierta o protegida con la sangre de Cristo. Que tenía a toda su familia cubierta, protegida con la sangre de Cristo. Y ella misma dice que
Una gran parte de su familia no es cristiana, pero ella dice, yo la tengo protegida con la sangre de Cristo. Parece muy bonita esa expresión, pero eso es una expresión antibíblica, es falsa. Decía, yo los tengo a todos cubiertos con la sangre de Cristo. Eso decía ella. Yo te cubro con la sangre de Cristo, pero eso es falso, hermanos, eso es mentira. ¿Cómo vas a cubrir con la sangre de Cristo a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu nieta, si él o ella está pecando voluntariamente y no se quiere arrepentir de su pecado? ¿Cómo lo vas a cubrir si no se quiere arrepentir de su pecado? Sí, es un vínculo muy fuerte el que tiene contigo, es tu hijo, tu hija, tu nieto, quien sea, pero tú no lo puedes cubrir con la sangre de Cristo. Sin embargo, ella dice que sí, que ella los tiene a todos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero miren, hermano, la sangre de Cristo no es para cubrir el pecado. La sangre de Cristo, metas esto en la cabeza, no es para cubrir el pecado. La sangre de Cristo es para quitar el pecado, para hacerlo desaparecer, desaparecer el pecado en aquellas personas que se arrepienten de todo corazón. Si hay un arrepentimiento de todo corazón, la sangre de Cristo hace desaparecer el pecado. Pero la sangre de Cristo no es para cubrir el pecado. Si no hay un sincero arrepentimiento, el pecado permanece en la persona y no se va. La sangre, hermanos, que cubría el pecado era la sangre de los animales. Esto lo hemos enseñado en numerosas ocasiones aquí. La sangre de los animales que se sacrificaban en el Viejo Testamento, esa sí era una sangre que cubría el pecado que cometía la persona que sacrificaba el animal. Pero la sangre de Cristo no es para cubrir el pecado, no. La sangre de Cristo lo quita y lo hace desaparecer completamente. El mensaje que estoy predicando hoy lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Abra por favor su Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, ¿qué pertenecen? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Porque si no habla conforme a las palabras de Dios, está metiendo la pata, está cometiendo un error como un castillo. Y eso era lo que estaba cometiendo esta tal Yuri, que decía que tenía a toda su familia cubierta y ella misma decía que una gran parte de su familia no eran cristianos. Entonces, ¿cómo los puede cubrir con la sangre de Cristo? Ya dijimos que la sangre que cubría el pecado de manera provisional hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era la sangre de los animales. La sangre de Cristo nunca se usa para cubrir el pecado, sí para quitarlo, para hacerlo desaparecer. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29. Vemos como la Biblia dice claramente que la sangre de Cristo es la que quita el pecado. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué fue lo que dijo? Exacto, he aquí el Cordero de Dios que cubre o que quita. Que quita, no que cubre el pecado, porque se haría cómplice del pecado. No, la sangre de Cristo lo quita definitivamente. Y primera de Juan capítulo 1, versículos 7 al 9, miren también lo que dice. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia, lo hace desaparecer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego el verso 9 dice, si confesamos, si no, no. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hacer desaparecer el pecado. Así que lo que decía esta mujer, decir que usamos la sangre de Cristo para cubrir el pecado, es quitarle poder a la sangre de Cristo, es hacerle creer a la gente una falsa doctrina.
Usted y yo, hermanos, usted y yo no podemos cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Eso es falso. La sangre de Cristo es usada por muchas personas como si fuera un amuleto. Y eso es una falsa doctrina. La condición imprescindible para que el pecado sea quitado y limpiado de la persona está ahí en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos definitivamente. Si confesamos es pronunciar con la boca, reconozco que he pecado en esto, en esto, en esto y en esto, y me arrepiento de todo corazón. Si no hay un sincero arrepentimiento con una sincera confesión, no hay perdón de pecados. Decir o declarar sobre una persona o sobre un grupo de personas, yo te cubro con la sangre de Cristo, es un engaño como una casa. Eso es, como dije antes, usar la sangre de Cristo como si fuera un resguardo, como aquella persona que va al brujo, al curandero para que le dé un resguardo, un amuleto que supuestamente te protege, pero eso es mentira, eso es como brujería. Son declaraciones que parecen muy bonitas, pero son un engaño, son antibíblicas, no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y hablar es lo más fácil del mundo, hacer declaraciones es lo más fácil del mundo, soltar palabras por la boca es lo más fácil del mundo. Ahora lo difícil es que nuestras palabras estén sujetas a lo que dice este libro. Y eso es lo que tendríamos que procurar, echarle freno a la lengua para decir, bueno, no voy a hacer ninguna declaración a menos que esté convencido de que esa declaración o que esa cosa que voy a pronunciar está fundamentada en la palabra de Dios. Decir yo te cubro con la sangre de Cristo es poner tu pronombre personal, yo, el yo, el orgullo. El orgullo sale enseguida. Cuando pones tu pronombre personal, el yo, ya sale a relucir. Poner tu nombre personal, yo, en lugar de decir Dios, como si la persona fuera la dueña de la sangre de Cristo y la pudiera usar a su antojo, como si fuera un manto cualquiera para cubrir. Cosa diferente que ya también lo vimos en ese vídeo que se puso antes de la prédica, cosa diferente es que usted diga, que usted tenga algunos familiares que no son cristianos y usted diga, bueno, estoy orando a Dios para que mis hijos, mis nietos, mi hermano, mi padre, quien sea, renuncien al pecado y se conviertan a Cristo. Eso sí es correcto, que usted ore por su familia y es además un deber. Tenemos que orar por nuestros familiares para que se conviertan, para que nazcan de nuevo, para que se arrepientan de sus pecados. Eso sí es correcto, pero decir yo te cubro con la sangre de Cristo, eso es una mentira. Decirle a los hijos o a cualquier familiar que vive en pecado, yo te tengo cubierto con la sangre de Cristo, eso es crearle una falsa seguridad a ellos. Es crearle una falsa seguridad a esos familiares. Eso es hacerles creer que hagan lo que hagan no van a sufrir consecuencias. Y eso es una mentira. Es como decir, yo tengo mi coche asegurado a todo riesgo, no hay ningún problema. Si se rompe, el seguro lo paga todo. Pues no, no es así. No hay seguridad de salvación para la persona que vive en pecado. La persona que vive en pecado está bajo el juicio de Dios. El que practica pecado, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 al 10. Miren lo que dice, que la Biblia es muy clara. Primera de Juan 3, 8 al 10. Dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, así más claro que el agua. La Biblia va directo al grano, no se anda por las ramas. El que practica un día sí y otro también el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacerlas, quitarlas, hacerlas desaparecer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Puede ser que un día se equivoque y cometa un error, pero no está practicando el pecado un día sí y otro también. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios y ya no le dan ganas de pecar como antes, ¿verdad? Porque tiene a Cristo en el corazón.
En esto, esa es la prueba o la evidencia, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí se ve la diferencia. El que peca y peca y peca y peca, pues es un hijo del diablo. Y el que se mantiene en santidad es un hijo de Dios. Lo dice claramente. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea que la Biblia es muy clara y qué bueno leerla una y otra vez. Otra falsa profeta o profetisa es una tal Ana Maldonado. Dijo un día, hablando de su familia inconversa, y todo esto que digo está colgado en internet para que usted lo pueda ver. Esta Ana Maldonado, esta supuesta profetisa, dijo un día que, porque ella también tiene un montón de familiares que no son cristianos, y ella dice que le declaraba a sus familiares, a punta de dólares los voy a meter a todos en el cielo. Y dice uno, pero Dios mío, esta mujer está como una cabra, está loca completa, a punta de dólares, eso está colgado en internet, lo voy a meter a todos en el cielo. Es tan evidente el orgullo, la arrogancia, la prepotencia con la que habla esa mujer, que yo digo dentro de mí, ¿cómo puede tener tantos seguidores? Si lo que está predicando es una doctrina falsa, falsísima, ¿cómo puede tener tantos seguidores? ¿Cómo puede la gente ser tan ingenua, tan ciegas espiritualmente? Pues sí, están ciegos espiritualmente. Esa mujer, Ana Maldonado, en otra ocasión dijo ella, que se le perdieron sus joyas, porque ella es muy presumida y va cargada de oro y de joyas por todos los lugares, y ella dice que se le perdieron las joyas y ella le ordenó a los ángeles que se las buscaran. Y según ella dice que los ángeles fueron corriendo y le buscaron todas sus joyas y se las trajeron. Quiere decir que ella metió en un bolsillo de la maleta las joyas, se olvidó de que estaban allí, las buscó por todas partes menos en ese bolsillo y ya las dio por perdidas cuando realmente no estaban perdidas. Entonces ella hizo una supuesta oración antibíblica mandando a los ángeles que buscaran sus joyas y luego dice que las encuentra todas, pero claro, en el mismo lugar donde ella misma las había puesto. Entonces, los ángeles, hermanos, no están bajo la autoridad de los seres humanos. ¿Bajo la autoridad de quién están los ángeles? De Dios. Dios es el que da órdenes a los ángeles y ellos hacen lo que Dios dice. Los ángeles no se van a someter a ti, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. Pero esta señora dice que le dio órdenes a los ángeles porque según ella los ángeles están para servirle a ella. Le dio órdenes a los ángeles de que le buscaran sus joyas. No, hermano, los ángeles no están bajo la autoridad de los humanos. Los ángeles están bajo la autoridad de Dios. Pero ¿quién se ha creído esta mujer que es para darle órdenes a los ángeles? Se está endiosando ella. Todas esas falsas profecías, como dije, están colgadas en internet y usted las puede encontrar allí. Otra falsa doctrina, estoy tocando algunas por encima porque en internet hay de todo. Otra falsa doctrina del que fuera el esposo de Ana Maldonado, que es Guillermo Maldonado, es que él hace diferencia entre lo que Dios dijo en el pasado, en el Nuevo Testamento, y lo que Dios dice en el presente a través de los supuestos profetas modernos. Así, este hombre lo que está haciendo es quitarle valor a la palabra escrita, al Nuevo Testamento, para darle valor a lo que él dice o a lo que él profetiza. Y ha profetizado muchas falsas doctrinas que no se han cumplido. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 24:35. Allí dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cómo le puede quitar valor al Nuevo Testamento, a las Escrituras del Nuevo Testamento, para darle prioridad a lo que él dice, a las profecías que él dice? Maldonado es un falso profeta, tiene muchas falsas doctrinas y declaraciones heréticas y falsas profecías. Este Maldonado, igual que los predicadores de la prosperidad, es multimillonario. Él vende su supuesta unción, porque según él está súper ungido y los que quieran estar bajo su autoridad le tienen que pagar mucho dinero.
En sus congresos, él hace congresos apostólicos y él cobra las entradas. Los que se sientan en primera fila pagan más, los que se sientan a mitad pagan un poco menos y los que se sientan al final pagan menos. Cobra las entradas por predicar. ¿A quién se le ocurre? Pues este Guillermo Maldonado profetizó al inicio de la pandemia del COVID-19. Él profetizó, también está colgado en internet, que esa pandemia se disolvía, que esa pandemia quedaba cancelada. Según él, ya no existía cuando él dio la profecía al principio del año 2020. Pues esa pandemia, ¿saben qué? Esa pandemia siguió adelante, siguió, y dicen las estadísticas que solamente en el año 2020 y 2021 murieron alrededor de 15 millones de personas alrededor del mundo por el COVID-19. Entonces, es obvio que si él predice una cosa y no se cumple, pues esa profecía es falsa. Cuando un profeta predice o profetiza algo que va a suceder, si no sucede, la Biblia dice que es un falso profeta. La Biblia, no lo digo yo. Vea lo que dice conmigo en Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Ahí se lo dice claramente, que si el profeta profetiza algo y no se cumple lo que ha profetizado, el profeta habló con presunción, con actitud presumida. Dice Deuteronomio 18, 20, ¿lo tienen encontrado? Amén. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, en nombre de Jehová, en nombre de Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, si habla en nombre de dioses ajenos, pues hay que desterrarlo, porque solo hay un Dios verdadero. Pero si dice que habla en nombre de Jehová, el Dios de los cielos, pues entonces hay que examinar esa profecía a ver si se cumple o si no se cumple. En el caso de Guillermo Maldonado, la profecía que él dio no se cumplió, porque murieron en el 2020 y 2021 15 millones de personas alrededor del mundo, cuando él había profetizado a principios del 2020 que la profecía que ya la pandemia quedaba cancelada por su palabra profética, ¿verdad? Pues sigue diciendo la Biblia en Deuteronomio 18, versículo 21. Mire cómo Dios contesta las preguntas sin que la gente haga la pregunta. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque si habla en nombre de Jehová y nosotros no sabemos identificar si es de Dios o no es de Dios, dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y ahora Dios da la respuesta para que sepan cómo conocer la palabra que ha predicho o profetizado ese supuesto profeta. Dice en el verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, que es lo que hizo Guillermo Maldonado y su esposa y tantos otros, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y no se cumpliere, como fue el caso del COVID-19, ni aconteciere, es palabra que dice que Jehová no ha hablado. Con presunción, con actitud presumida, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él, porque no se ha cumplido lo que ha profetizado. Si fue Dios el que le dijo que la pandemia quedaba disuelta, pues entonces se tenía que haber cumplido. Si no se cumplió es porque no se lo dijo Dios, aunque él dice que Dios le dijo. Mentira, Dios no le dijo, eso fue algo que salió de su corazón para presumir de que era un profeta de Dios y que estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. Lo que está es lleno de orgullo y de arrogancia. Hermano, yo me sorprendo de ver cómo es que precisamente los falsos profetas son los que más seguidores tienen en internet y en sus iglesias. Yo me sorprendo, repito otra vez, de ver cómo es que precisamente los falsos profetas y profetizas son los que más seguidores tienen en internet y en sus iglesias. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Que tanta gente sigue a los falsos profetas. Se debe a varias razones que se las voy a explicar.
porque son respuestas bíblicas. Miren, una cosa, la falsa doctrina es dulce. La falsa doctrina es dulce y agradable a la carne. Por eso la gente la recibe sin examinarla, porque es dulce y agradable a la carne. Segunda razón, la falsa doctrina levanta el orgullo de la persona y la persona dice, oh, eso es para mí, oh, qué bien, qué bien, qué bien. Le levanta el orgullo a la persona. La falsa doctrina, tercero, la falsa doctrina no toca el pecado, no llama al arrepentimiento a las personas. La falsa doctrina no llama al arrepentimiento a la persona, no pone el dedo en la llaga como lo ponía Juan el Bautista, como lo ponía Jesucristo y como lo ponían todos los profetas. La falsa doctrina, la Biblia dice que son muchos los que seguirán sus disoluciones, las disoluciones de los falsos profetas. Esto lo tenemos en Segunda de Pedro, para que vean, claro, son muchos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues eso ya lo dijo la Biblia, que son muchos los que siguen a los falsos profetas, porque no leen la Biblia, no la conocen. Por eso, como lo que les dice es agradable a la carne, pues lo siguen. Miren lo que dice Segunda de Pedro 2 del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los hubo, los hay y los habrá, que introducirán encubiertamente, es decir, de manera soterrada, por debajo de la mesa, escondida, herejías destructoras. Herejías son falsas doctrinas destructoras, y aún, dice, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y miren lo que dice, ahí está la respuesta. Dice, y muchos, no son pocos los que siguen a los falsos profetas, muchos seguirán sus disoluciones, sus falsas doctrinas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad es la sana doctrina. Y por causa de esos falsos profetas, el camino de la verdad será blasfemado, y muchas personas, como los están siguiendo a ellos, se dejarán seducir y se dejarán engañar. Y también habla de la avaricia de los falsos profetas, que van buscando siempre el dinero y los coches a todo lujo y las joyas y los palacios y las cosas ricas y lujosas. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. De manera que el juicio de Dios está sobre esas personas. Y también otra razón más, la Biblia está llena de razones y de explicaciones para que nosotros no caigamos en las falsas doctrinas. Miren lo que dice Mateo 7, del 13 al 14. Dice allí, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, al infierno. Y son pocos los que van por ese camino. Muchos. Y muchos son los que entran por ella. Claro, eso es fácil. Todo el mundo lo puede hacer. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y cuántos son los que la hallan? Pocos. Gloria a Dios. Así que no se deje impresionar cuando vea un congreso donde miles y miles de personas van y se vuelven locos ahí dándole su aprobación al supuesto artista de turno. Entrar por la puerta estrecha, bajar cabeza, humillarse, quebrantar el orgullo, quebrantar el corazón y estar ahí delante de la presencia de Dios. El camino angosto y la puerta estrecha es incómodo, no es fácil. La cruz también es incómoda. Las verdades de Dios son incómodas, pero son las verdades. Y si quieres entrar arriba, tienes que seguir las verdades. Mira lo que dice Mateo 16, 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, vamos a decir todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Dice, si alguno venir en pos de mí,
Exacto. Si alguno quiere venir en pos de mí, no te obliga el Señor a que le sigas. Es voluntario seguirle, pero si has decidido seguirle, ¿qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo, a tus gustos, a tus caprichos, renunciar a tu voluntad para decir, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Eso es negarse a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, la que le toque. A veces te toca una cruz pesada, otras veces un poco más liviana, otras veces caminas un trayecto sin cruz, otras veces te vuelve otra cruz diferente. Así es la vida. El cristiano tiene que llevar la cruz. Cristo llevó la cruz. Y la cruz puede ser una enfermedad, un problema, un vecino incómodo, un hijo metido en la droga. Bueno, hay miles de cruces diferentes y uno tiene que saber manejar todo eso con la sabiduría y con la serenidad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hoy en día, muchos cristianos que como no les gusta leer la Biblia ni estudiarla, están a cero. En cuanto a conocimiento de la palabra de Dios, están a cero. No saben. No han leído la Biblia en su vida. Por esa razón caen y son arrastrados por cualquier modelo de cristianismo, cristianismo barato, mediocre, liberal. No, tenemos que encontrar el verdadero cristianismo que está en la Biblia muy claro. Hoy estoy hablando de algunas personas que sueltan palabra, como digo, ¿verdad? En Internet, bueno, pues eso llega a todas las partes del mundo. Pues Kamala Harris, la candidata por los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos, esa mujer es cristiana evangélica, pero ella está a favor del movimiento LGTBI, a favor del aborto y a favor de un cristianismo degenerado, de un cristianismo liberal pervertido. Y dice uno, ¿cómo puede ser? Mejor sería que diga que no es cristiana. Pero no, ella se jacta de ser cristiana, pero aprueba el movimiento LGTBI, aprueba el aborto y aprueba un montón de cosas que van frontalmente contra la palabra de Dios. Decir que es cristiana y mantener todas esas creencias antibíblicas es hacerle daño al cristianismo. Hay muchas personas que no son cristianos, fingen ser cristianos y entonces empiezan a decir barbaridades y disparates como la Kamala Harris esta. Los falsos cristianos se han infiltrado en las iglesias cristianas y los pastores lo permiten. Algunos pastores lo permiten porque buscan el dinero, buscan la fama. El pastor de la iglesia donde se congrega Kamala Harris también acepta el movimiento y la bandera del arco iris y también acepta el aborto y todo eso. Entonces uno dice, mejor que diga que no es cristiano antes que decir que es cristiano y acepta todas esas barbaridades. Hoy en día, hermanos, hoy en día hay mucha gente con rebeldía en el corazón. No quieren comprometerse en serio con la sana doctrina ni con la práctica de un cristianismo radical. Y esa es la razón por la que abundan los falsos profetas. Hay mercado para ellos, como hay gente que no quiere tomarse el cristianismo en serio, pues entonces aparecen supuestos predicadores, supuestos profetas de Dios que realmente son falsos y dicen, a ti no te gusta eso, no te preocupes, yo te doy un evangelio a tu gusto, un evangelio a la carta. Los corazones duros, hermanos, los corazones duros de aquellos que dicen que son cristianos, porque hay supuestos cristianos que tienen los corazones duros. Los corazones duros son la clientela de los falsos profetas. Repito, los corazones duros son la clientela de los falsos profetas. Dijo un predicador que los falsos profetas son el juicio de Dios sobre las personas que tienen corazón duro. Las personas que tienen corazón duro, Dios dice, vamos a mandarle un falso profeta porque eso es lo que le gusta, pues vamos a mandarle un falso profeta para que crea la mentira y para que se vaya al infierno. Porque si ha tenido la oportunidad de conocer la verdad y rechaza la verdad porque, la verdad es muy dura, negarse a sí mismo, no, yo no me puedo negar a mí mismo, la cruz, no, yo no quiero cruz. No quieres la verdad, pues entonces se te da la mentira.
Como no quisieron recibir el amor de la verdad, se les envían falsos profetas como Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Cas Luna y tantos otros falsos profetas que hay por ahí. Y esto no lo digo yo, lo dice Segunda de Tesalonicenses. Abra Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12 para que vea que ahí lo dice la palabra de Dios. Dice así, que el diablo viene, verso 10, con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? ¿Para los que se salvan o para los que se pierden? Para los que se pierden. ¿Por cuanto qué? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un peligro rechazar el amor de la verdad. Es un peligro muy grande rechazar. Uy, eso de tome su cruz. Uy, eso de negarse a sí mismo. Uy, el camino estrecho. Uy, el camino angosto. No me gusta eso. Ah, ¿no te gusta? Pues entonces mira lo que dice. Dice que el diablo viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oyeron el amor de la verdad, pero lo rechazaron. Dice, no, eso es muy duro, eso es muy difícil. Yo prefiero vivir la vida que son 3 días. Dice, por esto, por rechazar el amor a la verdad. ¿Qué es lo que sucede? Dios les envía, ¿qué cosa? Un poder engañoso para que crean que. ¿Y a través de quién viene el poder engañoso? Pues de los falsos profetas y de las falsas profetisas. A través de ellos viene el poder engañoso. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No creer a la verdad es un problema tremendo. La persona se está arriesgando a que Dios le envíe un poder engañoso para que crea la mentira. Porque si rechaza la verdad, pues está rechazando a Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me rechazas a mí, que soy la verdad, pues ahí te viene un poder engañoso para que el diablo te arrastre. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. ¿Dónde se complacieron? En la injusticia, en las payasadas, en las bobadas, en las tonterías. Así que los falsos profetas son el juicio de Dios sobre las personas que tienen un corazón duro y no quieren bajar cabeza, no quieren entrar por la puerta estrecha. Y hay en las iglesias evangélicas, hay personas así, quieren ser religiosos pero no quieren el evangelio, no quieren un evangelio radical. Como no quisieron recibir el amor a la verdad, se les envía un falso profeta como estos que he citado anteriormente para que crean la mentira y para que puedan ser condenados. Así que hermanos, como dice el título del mensaje, si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Yo estoy hablando conforme a la palabra de Dios, no para presumir, sino porque tengo temor de Dios y no quiero salirme ni 1 milímetro de la palabra de Dios. Pero la Biblia sigue hablando en el mismo segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra profética, dice en la segunda parte del versículo, dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que si alguno ministra, habla de si alguno habla, y ahora dice si alguno ministra, porque una cosa es hablar y otra cosa es ministrar. A la hora de ministrar, sea orando por una persona que está enferma, sea ungiéndolo con aceite, sea ministrar dándole consejería, sea ministrar enseñándole, sea una ministración exhortándole, pues hay que hacerlo con mucha humildad.
Todas esas cosas hay que hacerlas con mucha humildad. Hay un peligro muy grande para los pastores y para las personas que ministran a otras personas. Si alguno habla, dice que tiene que ser conforme a la palabra que Dios da. Si alguno ministra, tiene que ser conforme al poder que Dios da. Entonces hay un peligro muy grande para los que ministran, para los que están predicando, para mí también, ¿verdad? Y yo soy consciente de ese peligro porque el diablo quiere meterse en mi corazón y en el corazón de todas las personas. Mantener la humildad, hermano, eso es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Tiene uno una lucha terrible contra el orgullo, porque el orgullo se quiere meter por aquí, cuando no puede por aquí se mete por allá, cuando no por debajo, cuando no por arriba. El orgullo se quiere meter en nuestro corazón y se disfraza muchas veces. Y si usted no tiene discernimiento de espíritus para detectarlo, cuando usted se da cuenta ya el orgullo se le metió en el corazón. Y si se le metió el orgullo en el corazón, ¡pum!, ya cae en pecado y cae de cabeza. Así que cuando vemos, nosotros los que predicamos, cuando vemos que nuestra ministración ha sido buena, pues el diablo nos va a querer meter la vanagloria en el corazón a nosotros. Se la quitará a Dios, porque el diablo es un ladrón y le quita la gloria a Dios y te la da a ti. Y tú dices, ah, qué bien, oh, yo. Pones el pronombre personal, yo. Pero el poder y la sabiduría lo da Dios. No es el hombre el que lo da. Por tanto, la gloria, ¿a quién le pertenece? A Dios, no al predicador, no a la persona que ministra. Miren, hermanos, ya estoy terminando. Juan el Bautista fue alabado por el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dijo de Juan el Bautista, dice que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto está en Lucas 7:28. Dice, os digo, dice el Señor Jesucristo, hablando bien de Juan el Bautista. Mira que para que el Señor Jesucristo hablara bien de un hombre, pues ese hombre tenía que andar como Dios manda, ¿no? Mira cómo habló Jesucristo de Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. O sea que el Señor Jesucristo está reconociendo que Juan el Bautista es un verdadero siervo de Dios. Y Juan el Bautista, si algo tenía, es que era humilde. Era muy humilde. Juan el Bautista tenía muy claro que su ministerio era para glorificar a Dios y no para glorificarse a sí mismo. Miren lo que le sucede a Juan el Bautista en una ocasión, en Juan capítulo 3, versículo 26. Juan capítulo 3, versículo 26 al 30, dice la palabra que vinieron a Juan unas personas y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Se está refiriendo, estos que le vienen con este comentario, se está refiriendo a Jesucristo. Jesucristo está al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y ahora la gente, el gentío, van hacia Juan, hacia Jesucristo. Aunque en otro pasaje de la Biblia dice que Jesucristo no bautizaba, sino sus discípulos, ¿verdad? Pero quiere decir, el comentario que le traen a Juan, esta gente, le están diciendo, mira, ya a ti ya te están dando la espalda, ahora todos están corriendo detrás de Jesucristo. Tú te estás quedando ya más solo que la una, Juan. Y Juan, en lugar de decir, uy, qué pena y tal, es verdad, me estoy quedando solo. Mira lo que dijo Juan en el verso 27. Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, lo que Jesucristo tiene le ha sido dado del cielo. Así que no puede recibir nada a menos que Dios se lo dé. Y le dice más a estos mensajeros, le dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ustedes saben que eso mismo les dije yo. Yo no vine aquí presumiendo de que yo era el Cristo, no, yo soy el mensajero que viene delante de él. Juan tenía clara la misión que él tenía y él tenía clara su identidad también.
Él sabía que no era el Cristo, sino que era un mensajero y no quiere ser más de lo que Dios le dice que sea. Dice en el verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo, ¿verdad? El que tiene la esposa, el que tiene la iglesia es Jesucristo. Y el amigo del esposo, que es Juan, por ejemplo, y muchos otros, dice, está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es decir, yo estoy contento de la identidad y del ministerio que Dios me dio. Dios me puso como un mensajero delante de Él y ahora pues todas las multitudes van detrás de Jesucristo. Y el verso 30 lo dice más claro todavía. Dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Ojalá que tú y yo podamos decir también lo mismo. Ojalá que Cristo crezca en mi vida y que yo desaparezca del mapa. Porque el importante es Jesucristo, no es el hombre. Ojalá que Él crezca, ojalá que Él salga a la luz en tu vida y que la gente vea en ti el rostro de Jesucristo y la persona de Jesucristo, que Cristo destaque en tu vida y que tú desaparezcas del mapa. Como si Juan dijera, yo no soy nada, Cristo lo es todo, aleluya. Muchos líderes y pastores le han robado la gloria a Dios y la han tomado para ellos y han caído en pecado y en picado también. Han caído en pecado y después en picado, es decir, cuesta abajo y sin frenos. Dios es celoso con su gloria. Miren, ya termino ya con Isaías 42:8. Busca en su Biblia Isaías capítulo 42, versículo 8. Allí hay otra declaración muy contundente acerca de que Dios no comparte su gloria con ningún hombre, y mucho menos con un ídolo. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, a otra persona no le dará su gloria. La gloria le corresponde a Dios. Ni mi alabanza, dice, a esculturas, a ídolos de madera. Dios es celoso con su gloria. Dios no da su gloria a ningún humano y mucho menos a un ídolo. Así que este ha sido el mensaje para hoy. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno aconseja, ora por los enfermos o lo que sea, hágalo siempre con el poder que Dios da y siempre ajustándonos a la Biblia, a la palabra de Dios, hermanos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orarle al Señor ahí en esta hora preciosa. Y si alguna persona de entre nosotros este mensaje le ha llegado a su corazón y dice, sí, es verdad, yo estaba en el error, yo tenía muchos pensamientos equivocados en mi cabeza. Señor, ayúdame, Dios mío. Inclina tu rostro, por favor, ahí. Inclina tu rostro y dile, Señor, ayúdame, Dios mío. Quiero ser el hombre, la mujer de Dios que tú quieres que yo sea, Señor. Quiero tener las ideas claras. Quiero estar fundamentado en la Biblia, en la palabra de Dios. Señor, durante el transcurso de mi cristianismo me han metido muchas ideas raras, equivocadas, falsas doctrinas, Dios mío, herejías, así se llaman, Dios mío. Y yo las he creído porque no he leído la Biblia. Pero ahora me estoy dando, Señor, me estoy dando cuenta que al leer tu palabra, Dios mío, estoy descubriendo las mentiras en las que estuve creyendo durante algunos años. Ahora yo renuncia ahí en tu propio corazón. Si algo te ha quedado claro, renuncia a los errores, a las ideas, a los conceptos, a las falsas doctrinas que se habían metido en tu corazón. Renuncia a ellas y sácalas de tu corazón y dile, Señor, perdóname, Dios mío. En adelante voy a ser más prudente para estudiar si todo lo que yo creo está
fundamentado en tu palabra. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo quiero hablar siempre, Señor, conforme a tu palabra. No quiero salirme de tu santa voluntad, Dios mío. Perdóname si en algunas etapas de mi vida yo he estado, Dios mío, desviado, creyendo falsas doctrinas, teniendo credos incorrectos, Dios mío, aleluya, herejías que el diablo ha disfrazado como las que hemos citado en esta predicación, Dios mío. Ayúdame, Señor. Yo quiero estar en tu perfecta voluntad. Quiero creer solo la palabra de Dios, mi Señor. Perdóname, Dios mío, mis errores, mis fallos. Si no has aceptado a Cristo como tu Señor, todavía, en este momento tú ahí lo puedes hacer. Dile, Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te acepto, Jesucristo. Entra en mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname todos los errores que he cometido. Lávame con la sangre de Cristo, con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Límpiame de mi pecado, límpiame de mis equivocaciones, de mis yerros, de mis errores, de mis conceptos, de mis falsas doctrinas, Dios mío. Límpiame de mi orgullo, de mi vanidad. Límpiame de todo lo malo, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Díselo que escriba tu nombre en el libro de la vida y reconócele todos tus pecados y pídele perdón a Dios por todos los errores que has cometido en el transcurso de tu vida y que se abra un capítulo nuevo hoy, a partir de hoy, un capítulo nuevo a partir de hoy, 18 de agosto del año 2024, una etapa nueva, un capítulo nuevo, Dios mío, para vivir conforme a tu santa voluntad, Dios mío. Quiero hablar conforme a tu palabra, Dios mío. Quiero ministrar conforme al poder que tú das, Dios mío. Gracias, Señor. Te bendigo, te alabo. Levanta las manos y dale las gracias al Dios Altísimo. Dile, gracias, Señor. Estoy aprendiendo, Dios mío, y se está despertando en mi corazón, Dios mío, el deseo de aprender, el hambre por tu palabra, de estudiarla, de leerla y de aprender más, Dios mío. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. En tus manos benditas nos encomendamos en esta hora. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Dios mío. Aleluya. Bien, hermanos, pues ya estamos terminando este culto. Regresen a su casa orando y pensando y meditando. Y si alguno tiene dudas y quiere una conversación con un servidor para aclarar cualquier idea, cualquier concepto que usted no haya entendido, pues ya sabe, me puede pedir una cita. Y ahora cuando termine el culto marcamos una cita para hablar con usted y aclararle cualquier duda que tenga en su cabeza para que usted esté fundamentado en la bendita palabra de Dios. Amén. Que el Señor le bendiga con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Salúdense los unos a los otros.